con la geofísica. Entonces, bueno, les voy a hablar de lo que les comentó Agustín. Voy a tratar de que me alcance el tiempo para hablar de todo eso que decía ahí en la presentación, que eso fue armado medio hace un tiempo a las ligeras, y bueno, ahora traté de seleccionar los ejemplos y algunas ilustraciones más representativas de cómo es la estructura de esta faja plegada para compartir con ustedes, tanto en superficie como también en subsuelo, lo que se puede ver en sísmica, ¿sí? Es un lugar muy lindo. Bueno, esta foto es justamente de ahí de la zona de Chosmalal, y hay muchísimas cosas para charlar y para contar de la geología de esta zona, así que exceden esta charla, pero los invito a que aquellos interesados lean, investiguen un poco de esta región, me escriban si tienen dudas o quieren un poco más de información o alguno de los trabajos que yo voy a ir mencionando de nuestro grupo que hemos trabajado en la zona. No tengo problema en mandárselos por mail, en compartirlo para que aquel que le interese pueda leer un poco más. Y si alguno algún día quiere viajar, es un lugar altamente recomendable para la geología y para el turismo también. Bueno, entonces un poco para ubicarnos en la zona donde está la faja plegada de Chosmalal, seguramente todos ustedes ya conocen la cuenca neuquina, por supuesto. Algunos estarán más familiarizados, otros menos. Entonces, bueno, hice una pequeña introducción al marco tectónico, digamos, y al contexto que tiene la cuenca neuquina para después meternos de lleno en la faja plegada y corrida, que es lo que nos interesa charlar hoy, ¿sí? Pero bueno, la cuenca neuquina es una cuenca mesozoica de retroarco, que está en el centro oeste de la Argentina y abarca varias provincias, principalmente la provincia de Neuquén, pero también algo de la provincia de Río Negro, Mendoza, y también llega un pedacito a la provincia de San Juan, ¿sí? Así que tiene una amplia representación en todo este sector andino de nuestro país. Tiene esta forma particular triangular, ¿sí? Está en esta figura acá de la derecha, dividida en el medio, digamos, en la parte más ancha de la cuenca, por un elemento morfoestructural distinto a todo el resto, que tiene esa orientación este-oeste, que es la dorsal de Winkle, y esa dorsal divide la cuenca en dos, un sector norte y un sector sur. La zona que nosotros trabajamos y vamos a estar charlando está al norte de la dorsal de Winkle, y luego hay un sector, digamos, en el extremo oriental de toda esta parte triangular, donde la deformación prácticamente es nula, la deformación compresiva, ¿sí? Andina, no ha afectado este sector de la cuenca, y esa es la región que se denomina engolfamiento neuquino. Ese sector justamente contiene gran parte de los yacimientos de hidrocarburos que se explotan en la cuenca neuquina, en esas distintas yacimientos y trampas estructurales en el engolfamiento. En la parte andina, ¿sí? Hacia el lado de la cordillera, tenemos el sector de la faja plegada y corrida, que recibe distintos nombres, ¿no? A lo largo de norte a sur, en distintos sectores de la cuenca, en cada provincia tiene un nombre distinto, pero en general podemos hablar del sector de faja plegada y corrida, donde en realidad están las mismas rocas que están acá en el engolfamiento, pero las tenemos aflorantes debido a la tectónica andina que las ha elevado, ¿no? Entonces, por eso es un sitio muy interesante y muy bueno para ver con sus propios ojos y recorrer y aprender la geología observándola, para luego después poder hacer las interpretaciones indirectas en subsuelo. Siempre entonces esta vinculación entre geología de superficie y de subsuelo es algo bastante intuitivo y que es necesario para todos, tanto para los geólogos como para los geofísicos, lograr esta interacción. Entonces, bueno, básicamente la cuenca tiene esos tres sectores y nosotros nos vamos a ubicar en el sector de la faja plegada y corrida, que actualmente está en el margen de la Argentina, en el margen de Sudamérica, donde tenemos la zona de subducción, que es la que produce gran parte de los esfuerzos que dan lugar a esta deformación que observamos, ¿sí? Actualmente la placa oceánica se está moviendo hacia el este con esa velocidad, ¿sí? Y eso en parte contribuye al levantamiento y deformación de los Andes. Pero bueno, eso no ha sido siempre así. Uno también, en este pequeño repaso del marco tectónico, vamos a ver que a lo largo de la historia de la cuenca, la configuración fue un poquito diferente. Para repasar muy brevemente, acá hay un cuadro estratigráfico con las distintas unidades involucradas en esta región de la cuenca neuquina. En otras partes de la cuenca, por ahí las formaciones cambian y reciben otros nombres. Y la podemos dividir en 4 grandes grupos
estratigráficos, por así decirlo. En primer lugar, el basamento de la cuenca, es decir, las rocas más antiguas sobre las cuales se depositaron los sedimentos que rellenaron la cuenca neuquina, que es principalmente mesozoica. El basamento en esta región está formado por rocas paleozoicas, muy deformadas, ¿sí? Y también por rocas volcánicas o ígneas que forman el grupo Chollol, ¿sí? Eso tiene una historia paleozoica que en este caso no nos interesa resaltar, es bastante compleja y hay gente que estudia ese tipo de tectónica más antigua en la región. Nosotros particularmente vamos a estudiar lo que sucede del Mesozoico en adelante y fundamentalmente la etapa compresiva. Bueno, sobre ese sustrato paleozoico entonces ocurrió una etapa extensional, un rifting, ¿sí?, entre el Triásico medio y el Jurásico temprano. La edad va variando a lo largo de distintos sectores de la cuenca, pero en general esa etapa de rift se caracteriza por fallas normales que formaron hemigrábenes con una orientación principal noroeste, ¿sí? Noroeste-sureste es la orientación de los hemigrábenes en general que dieron origen a la cuenca neuquina, ¿sí? Eso se rellenó con depósitos volcaniclásticos, que en distintos sectores también tienen diferentes nombres, pero que en general se los suele conocer o denominar como sedimentos o grupo precuyano, ¿sí? Justamente porque están debajo del grupo Cuyo, que es la primera unidad marina que rellena propiamente la cuenca neuquina. Entonces, en esa etapa, luego de esta etapa extensional, viene una etapa de subsidencia térmica, ¿sí?, entre el Jurásico temprano y el Cretácico temprano, donde, o durante la cual se depositaron la mayoría de las rocas que ustedes conocen que formaron la cuenca neuquina, ¿sí?, rocas jurásicas y cretácicas, de los grupos Cuyo, Lotena, Mendoza y Bajada del Agrio. Seguramente hay un montón de formaciones acá que ustedes habrán escuchado. Me interesa por ahí resaltar el grupo Mendoza, ¿sí?, que es Jurásico tardío, Cretácico temprano, porque aflora, está muy representado en el área de estudio. Entonces, los distintos ejemplos que vamos a ir viendo generalmente están expuestos en rocas del grupo Mendoza, que contienen las formaciones Tordillo, Vaca Muerta, Mulichinco y Agrio, ¿sí? Y como verán acá en este esquema litológico, un poco simplificado, la litología es muy variable, ¿no? En todo este relleno mesozoico, en el Jurásico y Cretácico, hubo oscilaciones, digamos, del nivel del mar y de la tectónica, y permitía que el mar desde el Océano Pacífico ingrese a la cuenca neuquina y deposite sedimentos de origen marino, pelitas, calizas, y en determinados momentos esa conexión se perdía a través del arco volcánico y la cuenca se secaba, y ahí se depositaban sedimentos continentales. Entonces tenemos dentro de todas estas unidades de ese periodo una alternancia muy importante de rocas marinas y continentales, ¿sí? Las rocas marinas son rocas generadoras de hidrocarburos, gran parte de ellas. Tenemos la formación Los Molles, la formación Vaca Muerta, la formación Agrio, todas pelitas que han contribuido a generar los hidrocarburos. Y luego hay muchas unidades arenosas que actúan en distintos sectores de la cuenca como reservorios de esos hidrocarburos. Y también hay, dentro de la pila estratigráfica de la cuenca, varios niveles evaporíticos. Sí, principalmente voy a destacar la formación Auquilco, al tope del grupo Lotena, ¿sí? Son evaporistas, son yesos, y también la formación Huitrín en el grupo Bajada del Agrio. ¿Por qué destaco las evaporitas? Porque desde el punto de vista estructural constituyen importantes niveles de despegue. Entonces, cuando tenemos que interpretar los pliegues y las fallas y necesitamos colocar las fallas en profundidad a algún horizonte, generalmente utilizamos esas evaporitas. Y bueno, luego del Cretácico temprano, en el Cretácico medio y tardío, se pierde esa conexión con el Océano Pacífico, ya no ingresa más el mar desde ese sector, no se depositan más sedimentos marinos, y empieza la etapa de levantamiento de la cordillera de los Andes, a partir del Cretácico tardío, y se empiezan a acumular también depósitos sinorgénicos, es decir, la erosión de ese arco y de esa faja que se estaba empezando a levantar, da lugar a una cuenca de antepaís, donde se deposita justamente el material que se erosiona. Lo más antiguo de esa etapa es el grupo Neuquén, que ustedes conocerán muy bien, esos sedimentos rojizos que afloran cerca de la ciudad de Neuquén y en toda la provincia. Ese es el relleno inicial de esa etapa de antepaís, pero esa etapa continuó hasta nuestros días, ¿sí? Todavía se está deformando y se está levantando con distintas interrupciones y distintas velocidades, pero todavía continúa la tectónica, entonces todo lo que se erosiona de la cordillera va a parar a
la cuenca de Antepaís, ¿sí? Hacia el este de los Andes. Entonces, esas son las principales fases tectónicas que dieron lugar a la evolución de la cuenca. Voy a hacer una mención especial a la etapa extensional, para ya ir metiéndonos en temas más estructurales. ¿Sí? Yo les decía que la apertura de la cuenca, en el Triásico medio hasta el Jurásico temprano, estuvo formada por fallas normales, con rumbo general noroeste, ¿sí? Eso ocurrió por una extensión oblicua en este sector de la cuenca, en dirección nor-noreste. Este mapa tomado de un trabajo de Florencia Bechis del 2014, está muy bueno porque muestra en toda la cuenca la orientación que tenían esos semigrábenes, que van variando. En el sur de Mendoza eran más bien nor-noroeste, y hacia el sector neuquino, hacia el sector del engolfamiento, son más noroeste-sureste. ¿Sí? Por eso son las direcciones dominantes, ¿sí? Noroeste, nor-noroeste, y localmente esos semigrábenes estaban conectados por fallas de transferencia que los conectaban entre sí, una falla con la otra, un hemigraben con el otro, con rumbos oeste-noroeste, es decir, un poquito más oblicuas, con estas fallas que vemos acá. Este es un mapa de subsuelo de esas fallas, afectando a los depósitos precuyanos, tomados de un trabajo de Cristalini, que también está muy bueno porque tiene mucho detalle del sector del engolfamiento, está hecho sobre sísmica 3D, este mapa tiene mucha calidad de observación, y podemos ver un montón cómo es de complejo, digamos, ese sistema extensional, dado por fallas noroeste y fallas oeste-noroeste, ¿sí? Entonces, lo puse porque entender cómo se ven estas fallas, qué orientación tienen, qué aspecto tienen en subsuelo, nos va a ayudar a entender cuando queremos analizar la deformación en la faja plegada, a ver si estas fallas tuvieron o no influencia sobre el desarrollo de las estructuras compresivas. Entonces, conserven en mente este aspecto y esta orientación noroeste en general de estos sistemas extensionales, ¿sí? Formaban hemigrábenes, y ustedes recordarán de las clases que cuando uno tiene hemigrábenes y depósitos sintectónicos asociados, depósitos de Siem-Riff, esos depósitos de Siem-Riff tienen generalmente este aspecto o esta geometría de cuña, ¿sí? Acá lo vemos muy bien, donde está el precuyano, esta geometría de cuña, donde los mayores espesores se ubican contra la falla, el bloque de techo está bajando, está generando espacio, y a medida que se desplaza va acumulando esos sedimentos que generalmente son de carácter volcaniclástico, ¿sí? Asociados a la apertura, al fallamiento extensional que dio origen a esa apertura, a esa cuenca. Entonces, la particularidad que tienen es esa geometría o ese aspecto triangular que nos permite sin duda reconocer que se trata de depósitos de Siem-Riff. Luego, todo lo que los cubre, ahí vemos las sísmicas con los reflectores más bien paralelos y sin cambios de espesor abrupto, esas serían las secuencias de post-Riff, ¿sí? Entonces, así podemos diferenciar esas dos etapas tectónicas, ¿no? El Siem-Riff y el post-Riff. En algunos lugares de la cuenca, la compresión posterior afectó a esas fallas normales y produjo un fenómeno que conocemos como inversión tectónica, que es muy interesante porque en muchos lugares produce estructuras prospectivas y que forman yacimientos. Particularmente ocurren estructuras de inversión tectónica en la zona de la dorsal de Winkle, en el centro de la cuenca neuquina, donde hay muchos yacimientos, ustedes sabrán, en la zona de Zapala, Cutralcó, Plaza Winkle. Ahí está en subsuelo la dorsal y ahí hay un montón de yacimientos que están emplazados sobre estructuras de este tipo, con mayor o menor grado de inversión, pero particularmente se las observa muy bien en ese sector, y de ahí es este ejemplo de la estructura de Sierra Barrosa, ¿no? Esta sísmica que estamos viendo es un ejemplo de una estructura que tiene un carácter extensional en la parte inferior, con esa geometría triangular de los depósitos de Siem-Riff, esto que está acá en verde, ese es lo que se depositó durante el movimiento directo, y luego esta estructura se invirtió y pasó a tener un movimiento inverso. Parcialmente ese relleno de Siem-Riff es expulsado, es decir, es elevado, y va a generar en la parte superior una estructura compresiva. Es decir, si yo veo esta parte de acá arriba, veo una falla inversa y un pliegue por propagación de falla, que es básicamente una estructura compresiva, podría interpretarla de muchas maneras, pero si yo veo que ese pliegue está justo por encima de un sector donde tengo posiblemente una falla normal con depósitos de Siem-Riff, esa sería una evidencia para hablar de inversión tectónica. Es decir, que lo que está destacado acá es que es imprescindible reconocer esta geometría de Siem-Riff, estos depósitos, para asegurar que esta estructura compresiva que vemos por arriba es efectivamente una estructura de inversión tectónica, ¿sí? Generalmente, en este caso el ejemplo, fíjense que
por debajo todavía conservan el carácter directo o extensional la falla. El bloque de techo está por debajo del bloque de piso. Es una falla normal si miro la parte de acá abajo. Y si miro la parte de arriba, es una falla inversa. Entonces, en este caso podríamos decir que está en un estado intermedio de inversión la estructura. Está parcialmente invertida. ¿Cuándo está totalmente invertida? Según los estudios que se han realizado de este tipo de estructuras, cuando la roca de basamento o pre-reef alcanza el mismo nivel regional que tenía previo a la extensión. Es decir, que el basamento, que es lo violeta, sufre un fallamiento directo, baja, se deposita el reef, se deposita lo que está por encima, luego se invierte y la inversión total ocurre cuando ese basamento vuelve a su punto original, a su mismo nivel regional, y todo el relleno de reef es expulsado y genera esta estructura con forma de flecha o arpón, fuertemente asimétrica, que es una estructura totalmente invertida. ¿Sí? También conserven en mente esto, que la inversión total es cuando el basamento llega a este nivel. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo el basamento mucho más levantado? ¿Este mecanismo es factible, no es factible? De eso vamos a charlar y discutir un poco más adelante. Bueno, para continuar, ya ir cerrando con la historia tectónica de la cuenca, entonces, posterior a esa tectónica extensional que formó esos emigravenes y esas estructuras extensionales, ocurrió una etapa de subsidencia térmica en el retroarco, digamos, de ese incipiente arco volcánico asociado a la subducción. Allí se depositaron las unidades marinas de la cuenca neuquina y luego ocurrió a partir del Cretácico tardío y hasta la actualidad, pero fundamentalmente entre el Cretácico tardío y el Mioceno. Se supone que fueron las etapas con mayor compresión tectónica, ¿sí? Y esa diferencia está dada por varios factores. Los más conocidos y los quizás de los más importantes es el ángulo de subducción de la placa. Ustedes saben que la placa que subduce debajo de un margen continental puede ir cambiando su inclinación, ponerse más empinada o ponerse con menos ángulo, ¿sí? Hasta tener un ángulo subhorizontal, como ocurre actualmente en la zona de Cuyana, en la zona de San Juan y Mendoza. Actualmente hay una zona de subducción plana o horizontal, que se conoce como flat slab. Ese sería el extremo de mínimo ángulo, y en otros momentos el ángulo puede aumentar. Entonces ese cambio de ángulo hace que se genere extensión y contracción en la placa superior. ¿Sí? Entonces ese es un mecanismo que controla parte de la deformación que tenemos en la placa suprayacente. Hay otros factores, también la velocidad con que subduce la placa puede ir variando a lo largo de la historia geológica, ¿sí? Se conoce, actualmente las velocidades se conocen muy bien y en el pasado se las ha podido inferir, entonces se sabe que la velocidad de subducción ha ido cambiando, pero también hay otros factores como es la velocidad o el movimiento que tenga la placa superior, que también se está moviendo. Uno a veces se imagina que la placa sudamericana, argentina, donde estamos parados nosotros, está quietito y que lo único que se mueve es la placa pacífica que subduce, pero en realidad todos nos estamos moviendo. Entonces, ese movimiento relativo hace que ese contacto entre las dos placas genere mayor o menor deformación y que genere deformación extensional o deformación compresiva. En conclusión, en el Cretácico tardío se combinan esos factores y empieza a generar una compresión muy fuerte que hace que ya no ingrese el mar del Pacífico y que todas las unidades marinas que estaban depositadas acá en la cuenca neuquina, en el retroarco, empiecen a ser deformadas por estructuras compresivas, que son las que van a formar las fajas corridas y plegadas, ¿sí? A lo largo de los Andes hay muchas cuencas y muchas fajas corridas y plegadas. En general tiene una estructuración, un rumbo norte-sur, toda la cordillera de los Andes y las estructuras compresivas que lo forman. Y todo el sedimento que se va erosionando se acumula en las cuencas de antepaís adyacentes, ¿sí? Entonces, en este mapa podemos ver un detalle de la cuenca neuquina, ¿sí? Con el sector del engolfamiento, menos deformado, donde está la ciudad de Añelo, de Neuquén, la dorsal de Huíncul que les comentaba, aquí en el centro, entre Neuquén y Zapala, y todo este sector que podemos llamar andino, que es lo que llamamos la faja corrida y plegada, ¿sí? O faja plegada y corrida, según el gusto. Bien, entonces, en el norte de Neuquén particularmente, bueno, en el sur de Mendoza se llama faja plegada y corrida de Malargüe, hacia el norte es la faja de la Concagua, en San Juan es la faja de la Ramada, en el sur de Neuquén es la faja de Aluminé, y en el centro norte de Neuquén tenemos la faja plegada y corrida del Agrio y la faja de Chosmalal, ¿sí? En esta imagen de detalle ya nos vamos arrimando entonces
al sector del norte neuquino. ¿Sí? Por acá está la localidad de Chosmalal, acá donde tengo el cursor. Ahí está Chosmalal, este es el río Neuquén, que pasa por la ciudad de Andacollo, y pasa y llega hasta la ciudad de Neuquén, mucho más al sur. Bueno, en el norte de Neuquén tenemos la faja plegada y corrida del Agrio, hasta la localidad de Chosmalal, y de Chosmalal hacia el norte se la denomina faja plegada y corrida de Chosmalal. ¿Sí? Que es un poco el sector que nos va a interesar charlar en esta presentación. En toda esta región hay innumerables estudios y trabajos previos, fundamentalmente de mapeo de la parte estratigráfica. Están las hojas geológicas desde Grueber en la década del 40 y en la década del 70 de Zollner y Amo, que mapearon esta región y reconocieron las principales estructuras. Y desde el punto de vista estructural también ha habido muchas contribuciones, las primeras de la mano de geólogos de YPF que estudiaron esta región, justamente buscando posibilidades prospectivas y yacimientos, que fueron, luego de mucha búsqueda y lucha y por entender cómo es la deformación, se encontraron yacimientos. Por ejemplo, el yacimiento del Portón y Filo Morado, que se encuentran aquí, no sé si se alcanzan a ver en la imagen, justo en el frente de la faja plegada. Están esos dos yacimientos muy importantes que hace varias décadas que están funcionando y explotando hidrocarburos, y son uno de los yacimientos más importantes y de los pocos que hay en el sector de la faja plegada y corrida. ¿Sí? La mayoría de los yacimientos de la cuenca neuquina están en la zona menos deformada, y en la faja corrida y plegada hay pocos. De los pocos que hay, los más importantes son esos. ¿Sí? El Portón, Filo Morado, Chihuido de las Salinas en el sur de Mendoza, todos conectados, todos están asociados a este frente de deformación de la faja plegada. La faja plegada y corrida la solemos dividir en dos zonas, una zona interna y una zona externa, ¿sí? Aunque a veces esa división no es tan exacta, pero bueno, tenemos un dominio en la zona interna donde hay estructuras de basamento. La principal es la cordillera del viento, esta que tenemos acá. Toda esta estructura muy importante norte-sur es la cordillera del viento, de la cual vamos a hablar bastante ahora en la presentación. Y bueno, y un sector externo donde también hay estructuras de basamento, pero no aflorantes, ¿sí? Están en subsuelo. Entonces, un poco en eso vamos a centrar la charla. ¿Cuál es el objetivo, entonces, del cual vamos a hablar? Uno, o sea, en nuestras investigaciones hemos perseguido otros objetivos también, y nos interesan todos los aspectos relacionados a la evolución de esta faja, pero en particular en esta charla me interesó comentarles y mostrarles la geometría de estas estructuras y cómo las distinguimos, las de piel gruesa de las de piel fina, si son todas iguales, si hay variaciones, cómo las podemos ver en subsuelo, cómo las podemos ver en superficie, qué vinculación hay entre ellas, si es que están vinculadas o no, las de piel fina con las de piel gruesa, y finalmente si esas estructuras previas que formaron la etapa extensional de la cuenca neuquina participan o no de la deformación compresiva que vemos ahora en la faja plegada, si han influido en mayor o en menor grado sobre el desarrollo de estas estructuras compresivas. ¿Sí? Bueno, nuestro grupo de trabajo viene ya hace más o menos un poco más de 10 años trabajando en esta zona, siempre de la mano de estudios de tesis doctorales. Una de las primeras, la de Natalia Sánchez, que la realizó entre el 2010 y el 2015, justamente en este sector del que vamos a hablar, entre la cordillera del viento y el volcán Tromen. Pero hacia el sur, en la faja del Agrio, también realizó su tesis Fernando Levinson, entre el 2014 y el 2018. Ellos dos son investigadores y con ellos estamos, actualmente seguimos, digamos, con todos los trabajos en toda la faja plegada de corrida neuquina, pero el puntapié inicial para nuestros estudios de detalle fueron sus tesis. Y actualmente está en ejecución la tesis doctoral de Florencia Peralta, un poco más al sur, bien ya al sur de la faja del Agrio, que la estamos dirigiendo junto con Marcos Sánchez, ahí sanjuanino, compañero de ustedes. Entonces, con él estamos trabajando junto a Florencia para combinar justamente estudios geológicos estructurales de superficie con estudios geofísicos. Entonces, todo esto que estamos charlando, que vamos a hablar hoy, lo estamos también tratando de llevar adelante en el marco de la tesis de Florencia en esa zona de la faja del Agrio. ¿Sí? Bueno, entonces la charla va a estar centrada en este sector de la faja plegada y corrida de Neuquén, que es la faja de Chosmalal. Ahí tenemos una imagen topográfica para que se hagan una idea de cómo es la geomorfología y la topografía del área. ¿Sí? La cordillera del viento es uno de los elementos morfoestructurales más importantes. Fíjense, acá tenemos una foto arriba. Es una gran cordillera,
muy extensa, tiene más de 60 kilómetros en sentido norte-sur y varios kilómetros de ancho. Afloran rocas del basamento ahí. Acá tenemos un volcán cuaternario, que no tiene tanto que ver con la historia tectónica que vamos a charlar ahora, pero es un elemento morfológico importante, que es ese que está en la foto ahí, el volcán Tromen. ¿Sí? Entonces, y acá tenemos la ciudad de Chosmalal, surcada por el río Neuquén. Bueno, en este sector hemos trabajado en detalle entonces junto con Natalia, Fernando y otras gente que nos ha acompañado a lo largo de los años. En principio, luego de todos los estudios que hemos realizado en cada campaña, vamos tomando datos para ir construyendo mapas geológicos. Y acá tenemos un mapa regional para hablar más específicamente de la geología, que es lo que aflora en todo este sector. En el sector, en la zona interna, donde está la cordillera del viento, afloran rocas del basamento, lo que yo les comentaba, el basamento paleozoico y esas rocas de Sinrif, el precuyano, aflora todo en la cordillera del viento, ¿sí? Esa estructura que está ahí con rumbo norte-sur. Esas rocas están cubiertas en discordancia por unas rocas volcánicas mucho más modernas, es la formación Callanta. Entre la cordillera del viento y el volcán Tromen, todo este sector con colores más verdosos son los sedimentos mesozoicos plegados. Acá están formando pliegues y corrimientos que constituyen un sector de formación predominante de piel fina de la faja plegada y corrida. Es decir, que la zona interna tiene un sector de piel gruesa, claramente expuesto por la cordillera del viento, y un sector de piel fina donde están todos estos pliegues bastante más chicos y apretados que forman la faja plegada. Luego tenemos el macizo del Tromen, que tiene ese volcán cuaternario que en cierta forma las coladas tapan bastante la geología, lamentablemente, y no nos deja ver qué hay por debajo. Y hacia el frente de la faja plegada tenemos la zona externa, que está dominada por dos grandes estructuras, el anticlinal Las Yeseras y Pampatril, que son estructuras de piel gruesa también, que involucran el basamento, lo vamos a charlar y analizar luego. Pero el basamento no aflora, ¿sí? A diferencia del sector interno donde sí aflora el basamento, acá no aflora y se lo reconoce por información de subsuelo, ¿sí? Entonces, esa es un poco la distribución de la geología en la faja de Chosmalal. Vamos a ver un poco en detalle el sector interno, en la zona de la cordillera del viento. Esto es lo que vemos cuando hacemos trabajo de superficie. Los sedimentos o las rocas precuyanas, en la parte más alta de la cordillera del viento. Hacia el oeste, por debajo de estas rocas, aflora el Paleozoico, acá no lo estamos viendo en esta foto. Y esta estructura tiene la particularidad, además de tener un rumbo norte-sur, acá estamos viendo una vista frontal, ¿sí? Paralela al rumbo, norte-sur, estamos viendo el flanco este de la cordillera. Todo ese flanco tiene un buzamiento muy pronunciado, ¿sí? Muy continuo, durante muchos kilómetros. Todas las unidades que afloran de la cordillera del viento hacia el este tienen un buzamiento hacia el este, ¿sí? De unos 30 a 40 grados. Y acá estamos viendo el precuyano y por encima el inicio de los depósitos de la cuenca neuquina, ¿sí? El grupo Cuyo, formación Los Molles, Tábanos, Tordillo, etc. Todos, si uno sigue por la ruta desde la cordillera del viento a Chosmalal, va a poder cruzar en pocos kilómetros toda la columna de la cuenca neuquina porque está toda buzante hacia el este, ¿sí? Adosada al flanco de esa estructura de la cordillera del viento. La geología entonces superficial de esa estructura es bastante sencilla porque es una secuencia homoclinal, ¿sí? Todo buza hacia el este, formando el flanco de esta estructura, gran estructura anticlinal, ¿sí? Estamos viendo ese flanco de ahí con todas esas unidades buzantes al este. ¿Qué vemos en subsuelo en esta zona? Hay pocas líneas sísmicas y la mayoría son muy malas, y dentro de lo malas que son, esta es una de las más rescatables. Bueno, quizás ustedes con ojos de geofísicos más expertos que los míos puedan ver más cosas, pero siendo sinceros, en esta sísmica se ve muy poco, ¿sí? Pero a pesar de lo poco que se ve, peor es nada, y esto nos sirve para ver que, por ejemplo, ese buzamiento hacia el este que tienen todas las rocas que forman el flanco de la cordillera del viento, y acá lo tenemos con los datos de superficie medido, desde el Precuyano en adelante, todos los depósitos buzantes al este. Hay alguna serie de reflectores con esa inclinación que están marcando el frente del flanco de esa estructura. Y algo que nos permite ver la sísmica es que esa geometría o que algo parecido a eso continúa acá en profundidad, ¿sí? Estos reflectores con una inclinación un poco menor, pero también hacia el este,
nos está indicando que acá hay algo también, ¿sí? Acá hay alguna estructura de basamento parecida a esta. Entonces, nos permite en principio discriminar que por ahí la cordillera del viento no es una única estructura que termina acá, con una única falla, sino que podemos dividirla al menos en dos distintas escamas de basamento, ¿sí? Lo cual hace la cosa un poco más razonable y más creíble, que no sea una única gran estructura que levanta al basamento, sino que sean varias escamas de basamento superpuestas. Básicamente la sísmica acá nos ha servido para eso. El resto de la interpretación la hemos logrado no con la bebida, o en parte con la bebida, como está sugerido ahí, pero toda esta interpretación que tenemos en este sector donde la sísmica realmente no muestra nada, la hemos realizado con los datos de superficies. Y acá tenemos todos los pliegues y las fallas medidas en los trabajos de campo, y en base a eso podemos complementar esta información y construir una sección interpretada como esta que estamos viendo, donde vemos estructuras de piel gruesa, con basamento involucrado, y estructuras de piel fina, es decir, formadas en la cubierta sedimentaria. Bueno, ese tipo de interpretaciones la logramos hacer gracias al trabajo detallado de Natalia en su tesis doctoral. Este es el mapa, bueno, publicado, pero que resultó de su tesis doctoral, donde mapeamos toda esa zona entre la cordillera del viento y el volcán Tromen. Todos esos pliegues y esas fallas están en este mapa. Se realizaron 4 secciones estructurales, este-oeste, para cortar y mostrar esas estructuras. Fíjense que el rumbo dominante de todos los pliegues es básicamente norte-sur, típico de las estructuras andinas. Algunas tienen un poquito de rumbo nor-noroeste, pero en general son bien norte-sur. Y hay distintos pliegues de distintos tamaños, ¿sí? Por ahí acá no sé si va a ser tan fácil verlo, pero por ejemplo, uno de los más importantes dentro de estas estructuras de piel fina es este que tiene el número 12, que es el anticlinal Las Máquinas, que si yo lo mido de un lado al otro, más o menos tiene una longitud de onda de unos 6-7 kilómetros, ¿sí? Entonces, para hacer una estructura de piel fina es una estructura bastante importante. De esas hay varias, como este está acá el 19, bueno, todas donde aflora la formación Vaca Muerta y Murichinco, que son estos colores verdosos y más claritos también en el centro. Esas son las estructuras de piel fina más grandes. Pero en este sector, por ejemplo, donde está el río Curile-Ubú, vemos que también hay anticlinales y sinclinales mucho más apretados, más chiquititos, ¿sí? Entonces, un poco el trabajo de campo nuestro fue mapear y diferenciar esas estructuras. No solo decir que son pliegues, que son anticlinales o sinclinales, qué rumbo tienen, sino también distinguir su longitud de onda, ¿sí? Si son muy grandes o son muy chicos. Porque eso nos va a dar lugar a interpretar la profundidad de despegue, si son más profundas o menos profundas, si involucran a más roca o a menos roca. Pero bueno, este mapa entonces es para mostrar la complejidad tectónica que tiene esta región y que bueno, es necesario un estudio, en este caso de tesis doctoral, que son 5 años, mapeando, caminando por toda la región, tomando datos para obtener este mapa y luego obtener la integración, digamos, de ese mapa con la poca sísmica que hay, datos de pozos, poder hacer estas secciones balanceadas, mostrando todas estas estructuras, ¿no? Tanto las de piel gruesa como las de piel fina. Entonces acá un poco estas secciones nos están ilustrando cómo es el estilo estructural de la zona interna de la faja plegada de Chosmalal, ¿sí? Tenemos estructuras que involucran el basamento, que forman esas cuñas o escamas de basamento, que las llamamos estructuras de primer orden, ¿sí? Y son las estructuras de plegamiento más grandes. Si yo mido completo de un lado al otro la cordillera del viento, tiene una longitud de onda mayor a 10 kilómetros, ¿sí? En este caso. Entonces, esas son las estructuras más grandes de toda la faja plegada y corrida. Y por eso las llamamos de primer orden. Esas estructuras empujan a los estratos de la cubierta sedimentaria y los deforman en estructuras de piel fina de segundo orden, que son estos pliegues que tienen más o menos una longitud de onda de entre 4 y 6 kilómetros, como este que tenemos acá, como este que vemos ahí con el número 1. ¿Sí? Y a su vez, en algunos sectores particulares, como ahí en el centro o en estos lugares acá, entre las estructuras de segundo orden, hay estructuras más apretadas, más pequeñas, de 2 a 3 kilómetros de longitud de onda, que son las que llamamos de tercer orden. Y solamente afectan a la formación agrio, ¿sí? Las de segundo orden afectan a todo el grupo Mendoza, porque despegan en las evaporitas de la formación Auquilco. Bueno, entonces acá tenemos un poco resumido, y sin detallar más, podremos hablar muchísimo más de esto, cómo es el estilo dominante de este sector de la faja plegada de Chosmalal, con esas distintas estructuras que están relacionadas entre sí, ¿sí? Para hacerlo un poquito más entretenido, podemos ver algunas fotos de cómo se ven estas estructuras en superficie.
Estos son ejemplos de pliegues de segundo orden, es decir, de los más grandes. Tenemos un sinclinal ahí muy bonito, ese es el sinclinal Cerro Negro. Este anticlinal, que es el anticlinal llamado Chosmalal. De esta estructura en particular, que es un pliegue, acá se lo ve muy suave, pero cuando uno lo mapea y lo analiza completo, es un pliegue muy apretado y volcado hacia el oeste, y que su limbo delantero está fallado. ¿Sí? Entonces acá tenemos una interpretación, una reconstrucción, digamos, que hicimos recientemente, en un trabajo publicado por una chica que fue tesista de la Universidad del Sur, Rocío Frías Saba. Bueno, el resultado de su tesis mapeó e interpretó todo este anticlinal y fue publicado recientemente en La Raga. Y esta es la reconstrucción. ¿Sí? Vemos que es un pliegue por propagación de falla, pero que la falla lo atraviesa y corta el flanco delantero. ¿Sí? Entonces, es una estructura un poquito más compleja dentro de la faja plegada y corrida. ¿Sí? No es un pliegue solo por flexión o por propagación, sino que además tiene otras complejidades tectónicas bueno, que son discutidas y charladas en ese trabajo. Esas son las estructuras más grandes. Pero también les comenté que había estructuras más chicas, que tienen un despegue más superficial, que involucran solamente la formación agrio, y también generan plegamiento y generan repeticiones por fallas, pero involucrando a esas rocas más jóvenes, solamente la formación agrio. Y estos son ejemplos muy bonitos también ahí de la zona de la faja de Chosmalal, de esas estructuras. Todas estas fotos muestran afloramientos de la formación agrio. En particular, hay un banco que la formación agrio está compuesta por 3 miembros: Pilmatué, Avilé y Agua de la Mula. Los dos de los extremos, Pilmatué y Agua de la Mula, son pelitas, como esas pelitas negras que se ven ahí en la foto, estas que se ven acá sobre el camino, estas que se ven ahí, todo eso que se ve más gris son pelitas y las zonas bajas. Y fíjense que dentro de esos afloramientos pelíticos resaltan estos niveles más claros y en parte verdosos, ese de ahí, este de acá, todo esta que forma el anticlinal, todo ese crestón. Ese es el miembro Avilé, que es un miembro arenoso dentro de las pelitas. Entonces justamente este miembro arenoso que está dentro de niveles muy finos, cuando es sometido a compresión, se deforma diferencialmente y empieza a repetirse sobre sí mismo. Y entonces lo que vemos acá, ahí puse una pseudointerpretación para ayudar a entender la foto, lo que vemos es ese nivel arenoso repetido 3 veces. ¿Sí? Acá está en el centro de la estructura formando un anticlinal, pero hacia el este hay pelitas y luego está repetido ese miembro Avilé, vuelve a haber pelitas y está otra vez repetido ese miembro Avilé. Entonces, y acá está un poquito el perfil geológico reconstruido. Tenemos 3 veces la misma formación, duplicada, plegada, repetida tectónicamente. Entonces, esta es una de las estructuras más complejas que podemos observar ahí en la faja plegada. Es parecida a una estructura tipo dúplex de apilamiento antiformal. Si alguno recuerda de las clases, esas estructuras muy comprimidas y con alto relieve, algo parecido a eso es este ejemplo. Y la foto de abajo simplemente muestra un anticlinal y en el flanco una repetición de ese miembro Avilé. ¿Sí? Estas son estructuras de tercer orden. Entonces, para sintetizar un poco todo esto que hemos charlado de la zona interna, tenemos este grafiquito que es un modelo que desarrollamos a partir de todas esas interpretaciones de la geología de superficie y de subsuelo en la zona interna, donde lo podemos sintetizar en que las estructuras de primer orden, asociadas a corrimientos, forman pliegues por flexión o grandes cuñas de gran longitud de onda que avanzan hacia el este por un nivel de despegue que está dado sobre las evaporitas de la formación Auquilco, y esa deformación que las cuñas transmiten tiene que ir a parar a algún lado, ¿sí? No puede perderse. Entonces, esa deformación, ese desplazamiento que tienen las grandes estructuras como la cordillera del viento, van a empujar y van a dar lugar a la deformación de piel fina en la cubierta sedimentaria, ¿sí? Esa deformación de piel fina está formada principalmente por pliegues de segundo orden, que pueden ser por flexión y por propagación, como el ejemplo que veíamos antes, de propagación de falla, pero necesitamos que alguna de esas estructuras de segundo orden sean pliegues por flexión, porque el pliegue por flexión, con esta geometría llano, rampa, llano, es el único que permite transmitir el desplazamiento a niveles de despegue aún más someros, ¿sí? Las estructuras de basamento transmiten el desplazamiento a la formación Auquilco y generan estos pliegues, pero algunos de estos pliegues tienen esta geometría llano, rampa, llano y transmiten el desplazamiento a la formación agrio. Y ese desplazamiento en la formación agrio va a dar lugar a las estructuras de tercer orden, como las que veíamos recién, ¿sí? Y a su vez, para complicarla más, esas en algunas partes forman de cuarto orden, pero no entramos en tanto detalle. Pero bueno, este modelo entonces sintetiza la relación, claramente, por lo menos de acuerdo a nuestra interpretación,
hay una vinculación genética, es decir, que en el mismo evento de deformación produzco una estructura de primer orden que va a formar varias estructuras de segundo orden, que va a formar algunas de tercer orden. ¿Sí? De eso se trata un poco, cómo funcionarían todas las estructuras conectadas entre sí. ¿Sí? No interpreto todos los pliegues como estructuras aisladas, sino que están todos conectados por superficies de falla. ¿Sí? De eso es un poco el trabajo que hacemos en geología estructural. Bueno, vamos a pasar ahora a la zona externa. ¿Sí? En la zona externa, la geología de superficie no es tan compleja. Yo les comentaba que son anticlinales muy sencillos, muy amplios, con gran longitud de onda también. El anticlinal Las Yeseras y Pampatril. ¿Sí? Son estructuras muy conocidas. Por acá pasa la ruta 40, que va de Neuquén a Mendoza. Alguno habrá pasado por ahí por las Yeseras de Tromen. En superficie entonces vemos esos grandes pliegues, con rumbo norte-sur principalmente. Están convergencia hacia el este, es decir, que están volcados hacia el este, todas esas estructuras. Y en general tienen este aspecto, bueno, acá estamos viendo la anticlinal Las Yeseras, que tiene una superficie subhorizontal y un flanco bastante busante. Estaría dando lugar a una estructura casi monoclinal. Si recuerdan, la geometría monoclinal era horizontal, busante horizontal. Ese es el caso de la anticlinal Las Yeseras. Entonces, en superficie vemos eso, que son pliegues de gran longitud de onda. No aflora el basamento, pero por el tamaño podemos inferir que sí, o sospechar que sí. Ese rumbo norte-sur y vergencia al este. ¿Sí? Y ahí tenemos una foto que se ve en superficie. Pero ¿cómo vemos esas estructuras en subsuelo? En este caso, la sísmica se ve un poco mejor en esta región. Un poco, no demasiado, pero se ve un poco mejor. Y podemos reconocer un estilo estructural que coincide en parte con lo que vemos en superficie. Es decir, estructuras o pliegues de gran longitud de onda. Lo vemos muy bien acá en este anticlinal de Pampatril. El de Las Yeseras está muy suave, muy incompleto acá, pero esta estructura de Pampatril se ve muy bien. No tengo la escala horizontal, pero de acá a acá debe haber como unos 10 kilómetros. Es decir, que es una estructura muy grande, con gran longitud de onda, con un importante relieve estructural, es decir, las rocas que acá están casi aflorantes o levantadas, en el sector oriental, donde está el sinclinal de Huantraico, están muy profundas, están por acá abajo, entonces esa estructura tiene un gran relieve, está levantada por fallas inversas, las estructuras tienen vergencia al este, y hay una zona de ruido donde estaría la falla que levanta estas estructuras, ¿sí? Que justamente en esa zona de ruido no vemos nada, pero allí, aunque no lo crean, está el yacimiento más importante de la faja plegada, que es el yacimiento Filo Morado. ¿Sí? Y si interpretamos un poquito, después vamos a poner una interpretación más completa de estas líneas, pero a grandes rasgos vemos esa geometría de plegamiento, inferimos fallas inversas formándose esos pliegues, y en este sector tiene que haber un sistema muy importante de fallas inversas que permite el levantamiento desde acá abajo, en el sinclinal de Huantraico, hasta niveles casi superficiales en el anticlinal de Pampatril. Entonces, acá tenemos un relieve estructural muy fuerte que necesariamente tiene que estar dado por varias o fallas inversas muy importantes. Y esas fallas, esas estructuras, podemos sospechar que van a generar una deformación en el frente de avance. ¿Sí? Y acá podemos pensar un poco en lo que vimos en la zona interna. En la zona interna, en afloramientos, pudimos entender esa relación entre la cordillera del viento y los pliegues de piel fina que están hacia adelante, hacia el este. Acá no lo vemos en superficie, la sísmica no nos muestra nada, porque es una zona estructuralmente muy compleja, pero evidentemente debe haber una vinculación entre estas estructuras de piel fina que forman el yacimiento, es un anticlinal que forma el yacimiento Filo Morado, de piel fina, y la estructura de piel gruesa que levanta todo este frente. ¿Sí? Entonces, con esa estructura en mente y esa zona tan interesante del frente de deformación, recientemente hicimos un trabajo de bastante más de detalle en esta zona, que en este caso probablemente les va a interesar más porque es más geofísico, y acá apuntaba el fuerte de esta charla, mostrarles estos, es que realizamos una interpretación de todas las líneas sísmicas que hay en ese sector. ¿Sí? Todas estas rayitas celestes que ven ahí son las líneas sísmicas del área de estudio, son más de 70. Hay algunas más, estas son las que más pudimos elegir y utilizar. Aprovecho de mencionar que pudimos acceder a estas líneas sísmicas y a los pozos también del área gracias a la Secretaría de Hidrocarburos de Neuquén, que nos comparte la información con fines académicos y por eso podemos hacer todas estas interpretaciones. Entonces, bueno, para analizar cómo era la geometría
las estructuras de piel gruesa, estos anticlinales de basamento, las yeseras y pampatril, cómo se verían en subsuelo, ¿sí? Tenían alguna particularidad, si en todos lados tenían el mismo relieve o iba variando ese relieve, si el rumbo era norte-sur, o puedo distinguir algún rumbo más noroeste que tendría que ver con alguna estructura extensional previa. Bueno, para analizar esa geometría, interpretamos todas estas líneas sísmicas y tratamos de hacer un mapa de las estructuras de piel gruesa subyacentes en la zona externa de la faja plegada de Chosmalal, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar a analizar un poco algunos de esos ejemplos. Primero vamos a ver algunas líneas sísmicas este-oeste. Entre ellas está acá la que veíamos al principio, ¿no? Donde se ve mejor esa forma del anticlinal pampatril y un poco suavecito el anticlinal de las yeseras. Fíjense que estas dos estructuras asociadas a fallas van cambiando a lo largo del rumbo. No sé si se alcanza a ver o lo ven muy chiquitito. Pero el anticlinal o la estructura de las yeseras, que en la zona norte tiene muy poco desplazamiento, ¿sí? Y genera un monoclinal. Acá voy a hacer un zoom de esta estructura, de esta primera línea de acá arriba, ¿sí? Fíjense que el anticlinal de las yeseras forma un monoclinal horizontal, busante horizontal, asociado a una falla ciega en profundidad que no aflora, ¿sí? Pero tiene un relieve bastante chico, ¿no? No es muy fuerte este desplazamiento comparado con la estructura de pampatril, que sí está muy levantada, ¿sí? Y esa estructura de las yeseras, a medida que me desplazo hacia el sur, en realidad la estructura se hace más compleja y el relieve respecto al bloque de piso aumenta. Es decir, que la estructura esta va ganando importancia de norte a sur, ¿sí? Acá es muy suavecita y en el sector sur es bastante más pronunciada. Y acá voy a hacer un zoom de esta línea sísmica de acá, en la zona sur donde está este levantamiento, donde vemos, por ejemplo, esta geometría de zona triangular, es decir, que hay una falla que se está metiendo acá y está levantando una escama y metiéndola en ese nivel de despegue, que son las evaporitas de la formación Witrin, ¿sí? Eso ocurre en el sector sur de la falla de las yeseras y no ocurre en el sector norte, ¿sí? Lo contrario pasa con el anticlinal o la estructura de pampatril, asociada a este sistema de corrimientos que también llamamos pampatril. En el sector norte, donde están los yacimientos del Protón y Filo Morado, es donde mayor desplazamiento y mayor desarrollo tienen. El levantamiento es muy fuerte. También se generan fallas que se meten en distintos niveles de despegues y forman zonas triangulares, con algunas estructuras de piel fina, como ahí adelante. Alguna de estas fallas, necesariamente, aunque no la veamos, tiene que meterse en la base del Grupo Mendoza y dar lugar al anticlinal que forma el yacimiento del Portón y Filo Morado, que sería un pequeño pliegue que está ahí, que en la sísmica ni se ve, ¿sí? Pero serían esas estructuras en la parte basal de toda esta zona de ruido. Y fíjense que hay más de una falla, una va por abajo, una va por arriba, y se van metiendo en distintos sectores de la secuencia estratigráfica. Si recuerdan, en superficie no se veía nada de esto, en superficie se veía una estructura muy suave, y en este caso podemos empezar a ver que en profundidad la estructura se hace más compleja, ¿sí? Hacia el sur, la estructura de pampatril empieza a hundirse, a perder relieve, hasta desaparecer. Acá quedó como un pliegue muy suavecito, acá apenas se ve, y ya hacia el sur, en esta sísmica no se ve, pero en otra sísmica más al sur se ve que está todo plano. Esta estructura de pampatril se pierde, ¿sí? Coherente con lo que uno ve en superficie. En superficie uno ve que el anticlinal de pampatril, lo vemos acá en esta imagen, hunde hacia el sur y las formaciones que acá afloran del Grupo Mendoza desaparecen, ¿sí? Si uno ve el mapa, puede ver que la estructura hunde hacia el sur. Entonces, así lo estamos viendo ahora en la sísmica. Vamos a ver algunos ejemplos de sísmicas norte-sur, para ver paralelo al rumbo cómo son estas estructuras. Bueno, en las sísmicas norte-sur, por ejemplo, la número 1, vemos esta forma muy suave, tipo domo, que es el anticlinal de pampatril, ¿sí? Que está formando esa estructura, que no es continua, sino que está interrumpida por pequeños escalones de fallas transversales, ¿sí? Que no generan grandes desplazamientos. La línea número 2, lo que está mostrando es el hundimiento también hacia el sur de la estructura de las yeseras, es esta línea que está acá, como estas rocas más viejas que afloran acá desaparecen y afloran rocas más jóvenes, con un hundimiento muy pronunciado. Pero me voy a detener en estas otras dos líneas, en la 3 y la 4, que muestran este sector de acá, ¿sí? Por ejemplo, la número 3
atraviesa este lineamiento, que es bastante conocido y famoso, el lineamiento Cortaderas, una estructura que ha sido muy charlada, interpretada de distintas maneras. Entonces, bueno, nosotros queríamos ver qué pasaba, cómo podemos interpretar o qué vemos en la sísmica del lineamiento Cortadera. En superficie, lo que produce es el levantamiento del dorso de los Chigüidos y el afloramiento del grupo Neuquén, que hunde repentinamente hacia el norte, justo contra el lineamiento. ¿Sí? Esas capas de ahí están buzantes hacia el norte y desaparece el afloramiento del grupo Neuquén. Entonces, enganchamos esta sísmica que corta ese lineamiento y lo que vemos es esta geometría. Fíjense que todo viene muy horizontal y de repente contra la zona de falla de Cortaderas se produce un plegamiento y todas las capas quedan buzantes al norte, como se ve en superficie, pero que esa zona de deformación es una zona de alto ángulo, ¿sí? Bastante pronunciada, esa zona de intensa deformación, y en profundidad, por debajo del grupo Cuyo, se alcanzan a ver algunos reflectores ligeramente engrosados que sospechamos pueden ser estructuras de Sinrif, ¿sí? ¿Y por qué lo sospechamos? Porque este lineamiento Cortadera justamente tiene una orientación oeste-noroeste, que coincidía con las fallas del sistema extensional que charlamos hace un rato, ¿sí? Que eran noroeste y oeste-noroeste. Entonces acá tenemos una posible estructura extensional que quizás tenga una leve inversión y me genera esta deformación en superficie. Y lo mismo se puede ver, o algo muy parecido, en esta otra línea, en la 4, que muestra el hundimiento hacia el sur de la estructura de Pampatril, pero que ese hundimiento no es parejo, no es continuo, sino que está afectado por zonas de deformación, que llamamos zonas de transferencia, que también tienen esa forma que forma un plieguecito, como si tuviera la falla invertida, y la podemos asociar a una zona de transferencia con esta orientación acá, oeste-noroeste, paralela al lineamiento Cortaderas. Entonces estamos viendo que, si miramos en sentido norte-sur, a lo largo del rumbo, hay discontinuidades que podemos interpretar como fallas previas. Cuando hacemos un mapa de todas estas líneas sísmicas interpretadas, lo que vemos es esto. Esto está hecho con el programa OpenDetect, que es de acceso libre, para cargar sísmica y poder hacer los mapas. Es una interpretación muy sencilla, porque la calidad de las líneas no es muy buena, no hay tanto control tampoco de pozo, pero pudimos ver justamente el rumbo norte-sur de las principales estructuras, el gran alto estructural que forma la estructura de Pampatril y las Yeseras, respecto a una zona oriental mucho más deprimida, ¿sí? Que es lo que están con colores azules. Y fíjense que hay interpretados una serie de lineamientos con rumbo oeste-noroeste, transversales a la estructura compresiva, que son estas fallas que podemos considerar fallas previas parcialmente invertidas, como el lineamiento Cortaderas y el lineamiento de Loma de la Torre. ¿Sí? Entonces, este mapa un poco sintetiza toda esa interpretación de subsuelo que hicimos en el frente de deformación. Bueno, esto lo voy a pasar más rápido porque agregamos información de pozos, y los pozos lo que nos permitieron es interpretar algunos niveles guías y con ellos cuantificar el relieve estructural. Eso que veníamos charlando de que la estructura hundía hacia el sur, la de Pampatril y la de las Yeseras ganaba relieve hacia el sur, lo vemos acá con los saltos de las fallas que pudimos calcular comparando la posición de ciertos niveles guías interpretados, distintos contactos geológicos que tenemos en muchos pozos, en la parte sin deformar o menos deformada, respecto a su altura y posición en la parte más deformada. Entonces así vemos que el anticlinal de las Yeseras tiene un relieve de 1000 metros más o menos en la zona norte y alcanza los 2000 metros hacia el sur, y el de Pampatril tiene unos 3700 en la zona norte y disminuye hasta 1000 y pico en el sector sur. Entonces, complementario a la interpretación sísmica, agregándole el dato de pozo, pudimos ponerle valores y hacer una interpretación de la geología, que son estas tres secciones, donde interpretamos el estilo estructural de este frente, formado en este caso por sistemas de corrimientos, ¿sí? Que van a generar estructuras de primer orden, y esas estructuras se meten en los distintos niveles de la cubierta para deformar la faja, digamos, la zona de piel fina de la faja plegada, ¿sí? Como por ejemplo el yacimiento Filo Morado, que está ahí adelante, y acá hay otras estructuras que no han formado ningún yacimiento hasta el momento. Entonces un poco lo interesante de esto, o nuestro objetivo era entender qué pasaba en las zonas donde se sabe que eso produce yacimientos y estructuras interesantes desde el punto de vista prospectivo, para empezar a pensarlo hacia el sur, a futuro, si a alguien le interesa explorar hacia el sur, tener en cuenta un poco cómo funciona la tectónica del área, ¿no? Y bueno, para ir cerrando,
a modo de discusión, o más que una discusión, una charla respecto a esta comparación o el análisis de la influencia o no de las fallas previas, ¿sí? Acá tenemos un modelo esquemático donde vemos un sistema extensional, un hemigraben, con la orientación o rumbo noroeste que tienen principalmente acá en la cuenca neuquina, y la inversión de ese hemigraben, en teoría, si suponemos que las estructuras que forman la faja plegada y corrida son estructuras de inversión tectónica, como las que se ven en la dorsal, las estructuras de inversión tendrían que tener un rumbo noroeste, ¿sí? Y si de esas estructuras invertidas se desprenden corrimientos o fallas de atajo, esas fallas también tendrían que tener un rumbo noroeste y formar pliegues de piel fina de rumbo noroeste, ¿sí? Si eso funcionara y la inversión fuera total, con eso lograríamos que el basamento alcance su nivel regional. Pero sería muy difícil con una estructura de inversión por sí sola elevar el basamento 3 o 4 kilómetros por encima de su nivel regional, como los vemos en los datos que venimos charlando recién, ¿sí? Este esquema de la derecha muestra un poco la información como es en realidad en el frente de formación que estuvimos charlando. Las estructuras no son noroeste, sino que son norte-sur, forman grandes anticlinales con ese rumbo norte-sur, tienen un relieve estructural de 3 o 4 kilómetros, ¿sí? El basamento está levantado varios kilómetros, visto en la sísmica y también corroborado por los datos de pozo que perforan el basamento acá abajo y tocan el basamento acá arriba. Entonces, eso es difícil de explicar con un modelo de inversión tectónica, ¿sí? Y en algunos lugares que veíamos geometrías de sin riff o posibles fallas normales, veíamos que el grado de inversión era relativamente menor, ¿sí? Entonces, un poco estos perfiles que luego hemos realizado interpretando tanto la zona interna como la externa, sintetizan el estilo estructural de la faja plegada de Chosmalal, de acuerdo a nuestras investigaciones, que lo podemos resumir en las siguientes características. Las fallas extensionales que sin duda existieron en este sector de la cuenca y tendrían esas orientaciones, noroeste y oeste-noroeste, en general, al menos en los ejemplos que hemos visto, no muestran evidencias fuertes de inversión tectónica, ¿sí? Pero sí encontramos que hay algunas fallas oeste-noroeste que generan o influyen en el desarrollo de las estructuras norte-sur. Es decir, que van haciendo que la geometría de esos pliegues norte-sur esté afectada por esas fallas previas oeste-noroeste. Entonces, generan una influencia, pero no hemos visto grandes evidencias de inversión o estructuras completas de inversión tectónica. Con lo cual, podemos decir, desde nuestro punto de vista, contrario quizás a algunos investigadores o geólogos que piensan que por ahí todo este sector de la cuenca neuquina está dominado por inversión tectónica, nosotros creemos que la inversión tectónica, si bien existe y cuesta entenderla y encontrarla, es un mecanismo de deformación secundario comparado con el otro mecanismo, que es el que hemos visto más ejemplos, que es el que hay corrimientos que involucran el basamento y forman estructuras de primer orden, como la cordillera del viento, que levantan a esas estructuras y las meten y las desplazan sobre la cubierta sedimentaria, generando estructuras de piel fina de segundo y de tercer orden, y que esas estructuras de piel fina y piel gruesa están estrechamente vinculadas, es decir, que unas están asociadas a las otras genéticamente. Eso lo vimos muy bien en el sector interno en base a datos de afloramiento, y lo pudimos inferir o sospechar en el sector externo en base a datos de subsuelo, y en cierta forma eso, un poco el objetivo de estos estudios es que entender todas estas características bastante complejas y la relación que hay entre las distintas estructuras, a futuro, si a alguno de ustedes le toca ir a una empresa y desarrollar actividades de exploración y prospección, tener en cuenta estos modelos o tratar de hacer análisis parecidos para cuando tengan que explorar esas zonas estructuralmente complejas, piensen en, bueno, cuáles son las características, cuáles son los mecanismos dominantes en el sector que ustedes están estudiando. Este es el mecanismo o el estilo estructural que ocurre en la faja plegada y corrida de Chosmalal. Bueno, con esto termino, así que muchas gracias a ustedes. Buenísimo, Martín. Muchas gracias por la exposición y bueno, por habernos prestado gran parte de tu tiempo. Voy a activar la cámara. Estuvo muy linda, muy completa y bueno,
No sé si alguien tiene alguna consulta y la quiere ir dejando por el chat para Connie, irla escuchando, o si yo quiere activar el micrófono. Sí, Ivo. quiero aclarar nomás que ahí dejé en el chat el Google Forms para que se anoten por el certificado. Aquellos que hayan asistido a las 2 de las 3 charlas que hubieran pueden inscribirse ahí y bueno, van a recibir el certificado de asistencia. Sí, no sé si... Bueno, acá hay mucha gente que está felicitando por la charla. Acá Sebastián dice que no conocía este sector. Y Sofía Panucio pregunta cuál es la causa de la dirección oeste-noroeste de las fallas originalmente extensionales. Bueno, interesante pregunta. Voy a poner a ver si ven el mapa con las fallas extensionales para... ¿Sí? ¿Ahí se está viendo el mapa? Sí, ahí se ve. Bueno, la causa exacta es discutible, ¿sí? Pero lo que se ha logrado entender primero es que hay esas dos orientaciones principales, noroeste, nor-noroeste y oeste-noroeste. Y en general, cuando ocurre la extensión, lo que sucede es que hay fallas principales que van a formar esos semigrábenes y hay fallas secundarias que actúan como zonas de transferencia. Entonces, por ejemplo, en el sector acá neuquino, o bueno, o ahí en el sector mendocino también, los semigrábenes o las fallas principales tienen esa orientación nor-noroeste, pero están segmentados y conectados por esas fallas oeste-noroeste, que son fallas menores, ¿sí? Y la explicación para que se generen esos dos sistemas de fallas, porque si esto fuera, es buena la pregunta, porque si uno piensa en un risting puro, extensional puro, hay una dirección de extensión y las fallas se deberían formar perpendiculares a esa dirección de extensión, ¿sí? Entonces voy a hacer un pequeño, o sea, si yo tengo una dirección de extensión hacia el noreste, imaginemos, si esa es mi dirección en que se estiró, yo esperaría formar rift todos con fallas noroeste, ¿sí? Ese sería un sistema extensional puro. Aparentemente acá en la cuenca neuquina, y de acuerdo al trabajo de muchos autores que han estudiado este sistema, pero el trabajo de Bechis, en el cual yo muestro el mapa, sintetiza bien y generaron modelos de laboratorio también para explicar esa extensión. Aparentemente esas dos familias de fallas, o esas diferentes familias, estarían causadas porque la extensión es oblicua, ¿sí? O que las fallas no son ortogonales a esa dirección de extensión, sino que son oblicuas. Entonces, esa extensión oblicua va a generar dos direcciones, una de fallamiento principal directo y una de fallamiento secundario de acomodación. Y posiblemente, además de la extensión oblicua, o esa extensión oblicua estaría actuando sobre un basamento que tendría anisotropías previas, o sea, un basamento paleozoico, que tendría marcadas esas direcciones o algunas de esas direcciones como zonas de debilidad, y cuando actúa la extensión oblicua, activa y mueve esas dos direcciones de extensión. Esa sería un poco la explicación a la cual han llegado estos autores, ¿sí? Personalmente yo no trabajo con los sistemas extensionales, propiamente dichos, entonces por eso te comento esto que podemos sacar de esta bibliografía, que la recomiendo, es muy buena para aquel que quiera entender cómo son estos sistemas. Esa sería la explicación. Sí, no sé si quedó respuesta la pregunta. Sí, ahí dijo muchas gracias, así que supongo. Bueno, nada, acá también te felicitan por la charla. Quedó todo muy claro también. Bueno, no sé si alguien tiene más dudas, más preguntas. Con confianza pueden preguntar, aunque les parezca una pavada. Esto es una charla de amigos, así que no es nada científico, no es nada académico. Yo estoy de vacaciones, abajo tengo las pantuflas, así que estamos relajados y pueden preguntar lo que quieran. ¿Sí? Un poco lo que, por supuesto, traté de sintetizar, hay mucho más para mostrar, igual se me hizo un poco largo creo, la charla,